Gracia y Vida. Somos una iglesia que anhelamos ser fieles al Señor y a su palabra. Como versión de estudio utilizamos la Reina Valera de 1960, pues creemos que es la versión más fiel a los originales que tenemos al español. No con ello menospreciamos las demás versiones, pues creemos todas son útiles para el estudio del creyente, pero para nuestra reunión congregacional usaremos la Reina Valera de 1960. Venimos trabajando la primera carta de Pedro. Como iglesia somos una iglesia que predicamos de manera expositiva, es decir, tomamos los libros y los estudiamos completos de principio a fin. Esto para evitar que el hombre enseñe lo que le gusta o lo que le agrada y más bien nos sujetemos a enseñar todo el consejo bíblico. Así no podemos manipular la escritura, sino enseñar lo que ella contiene. En este momento estamos en la primera carta de Pedro, estamos en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Yo voy a leerlo para ustedes y por favor acompáñenme en su Biblia para asegurarse de que lo que estoy leyendo corresponde a lo que la palabra de Dios dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Señor, gracias por tu palabra. En la sección anterior empezamos a meditar acerca del llamado que hace Pedro a la iglesia que sufre por ser fiel a su palabra y ha empezado a hacer un llamado a una vida santa. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta sección y vamos a ver ese único temor que es conveniente y necesario en el creyente. Hay varios tipos de temores mencionados en la Escritura. Algunos definitivamente son desagradables a Dios, pues el temor, por ejemplo, echa fuera el amor. El temor hace que el pueblo de Dios olvide o quite su mirada de lo que Dios dice y termine haciendo cosas que Dios prohíbe. El temor hace que sucumbamos a las presiones de este mundo y desagrademos a Cristo, pues muchas veces por confabularnos con el mundo negamos la persona de Jesús. Pero hay un temor que la Biblia presenta como conveniente y sano al creyente. Esta misma dice que es el principio de la sabiduría y a la vez estimula un santo proceder durante todo el peregrinaje del creyente. Vamos a ver esta sección en una estructura muy sencilla. Primero, ¿cuál debe ser el proceder de aquel que invoca a Dios como Padre? Y segundo, el rescate que hace posible este proceder que debe acompañar a aquel que invoca a Dios como Padre. Lea conmigo el versículo 17 para que iniciemos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordemos que Pedro está hablando a una audiencia que está sufriendo por ser fiel a la palabra de Dios. Está pasando dificultades por ser esposos fieles, padres fieles, hijos fieles, pues esto ocasiona persecución, burlas, heridas. Pero también Pedro ha empezado a dejarnos claro que sin importar cuánto sea el sufrimiento que nos aqueje, el creyente debe vivir en santidad aún en los momentos de sufrimiento. Pues el dolor no es una licencia para pecar.
Las circunstancias difíciles no son una licencia para dejar de honrar a Dios con nuestra manera de vivir. Y en este pasaje dice algo claro: quien invoque a Dios como Padre debe conducirse con temor toda su peregrinación. Y los momentos de dolor y sufrimiento son un buen momento en los que el hombre invoca a Dios y lo llama Padre. Y Pedro nos está estimulando, claro, que debemos llamar a Dios Padre en los momentos de sufrimiento e invocar su poder. Pero quien llama a Dios Padre, dice la Escritura, debe conducirse con temor reverente. Debe vivir conforme a su palabra. Y esto mismo enseña Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que proclama a Dios como Padre, todo aquel que invoca la asistencia de Dios, debe acompañar ese clamor de un abandono de toda práctica pecaminosa. Muchos en nuestro tiempo invocan a Dios y se atreven a llamarlo Padre, mientras su manera de vivir es absolutamente contraria a lo que Dios ordena en su palabra. Esto se conoce como ateísmo práctico. Es reconocer a Dios con nuestras palabras, pero no con nuestros hechos. Y esta práctica no es menos terrible que cualquier otro tipo de ateísmo. Este tipo de incoherencia entre una voz que dice amar a Dios y una conducta que lo niega, hace que el nombre de Cristo sea burlado continuamente. Es por eso que la legitimidad de una verdadera dependencia a Dios no se evalúa con las palabras, se evalúa con los actos. Pedro entonces le está recordando a la iglesia: todo el que invoca a Dios como Padre debe conducirse con temor de Dios. Este temor no hace referencia a un temor paralizante, agobiante ni cruel como el temor que experimenta el hombre ante un gobernante tirano. El temor citado por Pedro es el mismo temor del que habla Proverbios, aquel que es el principio de la sabiduría. En términos prácticos, conducirnos con temor de Dios es vivir una vida reverente a Dios y a su santa palabra. Vivir con temor de Dios es vivir con la disposición continua de agradarlo y honrarlo en todo, pues Él nos salvó sin que lo mereciéramos. Este sano temor estimula al creyente a no pecar, aún en medio del sufrimiento. Y este temor es conveniente que haga parte de nuestra vida, pues aquel que invoca a Dios como Padre debe conducirse reverentemente ante Dios y ante su palabra. ¿Durante cuánto tiempo? Pedro lo dice: durante todo nuestro peregrinaje. La sección pasada dice: tenemos que ser santos en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que sentimos y en todo lo que hacemos. Esta sección nos dice: ¿cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida hasta que nos encontremos con nuestro Salvador. La dependencia a Dios se evidencia en una conducta que teme a Dios, una conducta que desea obedecer sus mandamientos, no solo en los momentos de plenitud y gozo, sino en los momentos también de prueba. Muchos hacen alarde de su amor y su obediencia a Dios cuando todas las cosas están bien. Pero cuando todo se empieza a poner difícil, su interés por obedecer mengua. La obediencia a Dios
El temor reverente a Dios no puede depender de si nuestra nevera está llena o está vacía. No puede depender de que las cosas alrededor estén bien o estén mal. Debe permanecer siempre. Muchos son expertos en buscar a Dios en los momentos de prueba. Algunos, para ganarse el favor de Dios o obtener cierto beneficio, cambian su conducta temporalmente. Pero una vez reciben lo que esperaban, vuelven a sus viejas prácticas. Iglesia, la dependencia a Dios está soportada en una vida de sincero temor a Dios. Un deseo por la santidad, amor por sus mandamientos, amor por su palabra durante toda nuestra vida. No por pequeñas temporadas que van y vienen. Ahora sí quiero serte fiel. Bueno, voy a tomar un receso. Señor, esta vez sí te quiero buscar. Bueno, luego lo voy a hacer. La vida cristiana no es una búsqueda de pequeños ciclos. Debe ser una sincera búsqueda diaria. Y claro que caemos y claro que pecamos triste y dolorosamente. Pero ese deseo por ser santos, por conducirnos en un temor reverente, no lo debe apagar ni siquiera el sufrimiento. Dios quiere que sus hijos vivan como extranjeros en esta tierra. Eso somos tú y yo, peregrinos. El Hijo de Dios tiene su ciudadanía en el cielo. Es un extranjero en este mundo. Cada uno vivirá distinto tiempo en esta tierra. Pero Dios quiere que el tiempo que a cada uno nos ha sido asignado lo vivamos como peregrinos. Peregrinos que buscan complacer a Dios en su conducta diaria, no solo el domingo. No solo el domingo trato de vestirme de forma adecuada para ir a la iglesia. Todos los días quiero agradar a Dios con mi manera de vivir. No solo el domingo, quiero pensar en todo lo santo y lo piadoso. Todos los días quiero cuidar mis ojos, quiero cuidar mis oídos, quiero cuidar mis acciones. Aún en medio del sufrimiento. Pues el creyente sabe que ha sido comprado a precio de sangre. Así que la vida de un cristiano no solo se mira por el inicio, sino por su desarrollo y su final. Tú no puedes caminar seguro en tu presente por glorias pasadas. Es que recuerdo mi primer amor. Qué tristes esas afirmaciones de este tiempo, mal usadas con respecto a la Escritura. Pues el primer amor es algo que jamás debe menguar. Al contrario, es algo que debe ser avivado. Y no es como empiezas, con el fervor que empiezas, con la pasión con la que empiezas. Ese fervor y esa pasión debe estar presente hasta el último día en esta tierra. Y debe crecer. Conducirnos con temor reverente todos los días implica madurez. Y qué bueno que nos preguntemos en esta mañana, ¿mi vida hoy cristiana está acompañada de un fervor mayor al que cuando le conocí? Mi empeño por leer su palabra, por deleitarme y tener intimidad con Él, por predicar el evangelio, por anunciar la verdad, por servir al cuerpo, ¿ha crecido o ha menguado? Porque debería crecer, pues aquel que invoca a Dios como Padre se conduce con un temor reverente todos los días de su peregrinaje. Y no estoy hablando de perfeccionismo, no estoy hablando de una vida carente, de altibajos y dificultades, pero sí de una vida que no permanece en ese estado. Y es muy importante ver que Pedro efectúa esta solicitud, pero antes de hacerlo menciona dos roles de Dios: Padre y juez. Sí, Pedro lo llama Padre porque en la sección anterior nos recordó que somos hijos obedientes. Y si Él es nuestro Padre, como hijos somos un reflejo de lo que es nuestro Padre. Pero también sabemos que es juez
justo. Dice Pedro, no hace acepción de personas. No tiene un trato preferencial con ningún hijo. Y qué importante esto en la línea de pensamiento que trae. Está hablando de sufrimiento. Está hablando de santidad. Es decir, Dios a todos sus hijos los trata por igual, en un sentido, aunque a nuestros ojos parezca diferente. Es decir, en todos tiene el mismo propósito. ¿Cuál? Ser hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no tiene una intención distinta con ninguno de sus hijos. Por lo tanto, todos pasarán por pruebas y sufrimientos, pues sólo así es perfeccionada nuestra fe. Todos. Y todos, sin excepción alguna, deben conducirse con temor reverente durante todo su peregrinaje. Nunca vamos a ver diciendo, ok, a este hijo sí le permito que viva en pecado, a este no, a este hijo sí lo voy a pasar por pruebas, a este no. Dios no hace acepción de personas. Así que todo creyente sin excepción está llamado a lo mismo, a conducirse en santidad todos los días de su vida. Pero también sin excepción todo creyente pasará por momentos de sufrimiento. Dice también Pedro que este Padre amoroso también es juez. Y es un juez que juzga la obra de cada uno. Iglesia, claro que proclamamos con fuerza que la salvación es solo por fe y que nuestra salvación es imperecedera, es incorruptible. Pero esto también nos lleva a proclamar que el creyente es responsable de mostrar el carácter santo de Dios en cada una de sus obras. No solo tiene, sino que puede, gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Algo que sería imposible para aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Dios es Padre y es juez imparcial. Este balance presentado por Pedro es fundamental para tener una idea correcta de Dios. Estamos en un tiempo donde algunos sobreenfatizan una idea equivocada de Dios como Padre. En su afán de querer mostrar a Dios como un Padre cercano, han convertido a este Padre en un alcahueta permisivo con el pecado. Un Padre que acepta todo lo que sus hijos hacen porque es amor. Otros se desbalancean también de una forma terrible y presentan a Dios como un juez cruel que no muestra ningún tipo de bondad. Las dos ideas son erróneas y antibíblicas. Nuestro Dios es un Padre amoroso y bondadoso, pero disciplina a sus hijos cuando es necesario. Este Dios no es permisivo ni tolerante con el pecado porque es santo y justo y no tolera el pecado. A su vez, es un juez justo que ejecuta su sabia sentencia sobre todo pecado. Así en Dios no hay permisividad ni alcahuetería, tampoco crueldad ni tiranía. Él siempre es amorosamente justo, pues su amor y su justicia no pueden estar separados. Cuando Él es justo, está mostrando su amor, y cuando muestra su amor, lo hace en toda justicia. No puede haber un acto de amor de Dios separado de su justicia, ni un acto de justicia separado de su amor. Pues Dios no puede ser fragmentado en su carácter. Así, el creyente entonces sabe que la relación entre Dios y sus hijos no es de miedo, sino de respeto. Ningún creyente se acerca en una actitud, ok, Dios, tú eres amor, tú entiendes que soy un pecador, tú sabes que lo estoy intentando, tú sabes que me he esforzado. No. Eso es desdibujar el carácter santo de Dios. Pues el creyente cuando peca no se acerca, ok, Dios, tú me entiendes. Oh Señor, he pecado contra ti y sé que por tu amor tú me perdonas, pero siento vergüenza al pecar contra ti. Siento vergüenza al deshonrarte, pero gracias porque me perdonas.
Pero el creyente tampoco camina con una sensación de un Dios cruel que está ahí todo el tiempo para dañarnos y herirnos por nuestra maldad. Aunque pecamos y sabemos que eso nos hace merecedores de toda su ira, podemos decir: oh Señor, tú eres santo. Pero en Cristo he sido justificado. Así que no andamos con un temor paralizante de un Dios lejano, pero tampoco con una distorsión de la gracia que nos hace ver a Dios como un Padre tolerante con el pecado. ¿Y esto por qué es posible? Gracias al rescate glorioso obrado por Cristo Jesús. Acompáñeme al versículo 18, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este temor reverente que debe acompañar al cristiano todos los días de su peregrinaje, debe observarse en el presente inmediato y en el futuro cercano. Y es posible gracias a algo que sucedió en el pasado. Mire bien, nuestro presente y nuestro futuro están determinados gracias a algo que Dios hizo en el pasado, no algo que nosotros hicimos. Algo que Dios hizo antes de que nosotros existiéramos. ¿Y qué hizo? Dice que nos rescató. ¿De qué? Hermanos, todos los hombres necesitamos ser rescatados. Hay muchos que continuamente se quejan porque sus padres no les dejaron ningún tipo de herencia. Déjeme decirle que todos sin excepción ya hemos recibido una herencia. Al menos esta terrible herencia que es una vida de pecado. Desde Adán y Eva, todos nacimos heredando una vida de pecado, sumergida en las tinieblas. Todos, sin excepción alguna. Una vida de pecado reafirmada por nuestros padres biológicos. Una vida contraria a lo que Dios dice en su palabra. Todos sin excepción la hemos recibido por herencia. Esclavos de lo malo, deleitándonos en la perversidad, haciendo todo aquello que Dios aborrece. Pero a pesar de esa condición de esclavitud, Dios, que es rico en amor y misericordia, con el gran amor que nos amó, nos rescata de esa condición. Nos rescata de la esclavitud, del poder que el pecado tenía sobre nosotros, de la culpa del pecado, de la condenación eterna. Es Él quien va a nuestro rescate. El cristianismo no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando a pecadores que ni siquiera querían buscarle. Y nos rescata. Este rescate no fue realizado con cosas valiosas para este mundo, pues todas las riquezas de este mundo son pasajeras. Piensa en todo el oro, en toda la plata, en todas las piedras preciosas que pueden haber en este mundo. Todas estas riquezas no podrían salvar una sola alma. Pues es tal la ofensa de todos los pecadores que lo único que podía satisfacer esta deuda era la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cordero sin mancha que quita el pecado. Ningún hombre tiene la facultad de salir de esta condición, a menos que Dios en su infinita misericordia lo rescate. Es gracias a ese rescate operado con su sangre que podemos conducirnos con temor reverente todos los días de nuestro peregrinaje. ¿Y cuál es el precio de este rescate? Su sangre.
Este rescate no se obtiene porque trates de ser una buena persona, porque trates de ser generoso, porque trates de ser un buen esposo, porque trates de dar a los necesitados. Este rescate no se obtiene con esfuerzos humanos. Nada en el hombre, ni hecho por el hombre, puede rescatarnos. Solo la sangre de Cristo tiene la facultad para hacerlo. Solo la sangre de Cristo puede rescatar a un pecador, quitar esa vieja manera de vivir y darle una vida totalmente nuevo. Solo su sangre, no hay otro camino. Todos los caminos conducen a Dios falso, solo hay un camino y es Cristo. Pues solo Él derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos, solo Él resucitó de su muerte, nadie más. Pedro habla entonces como un judío que comprende bien la historia de su pueblo, que recuerda muy bien el rito de la Pascua, recuerda muy bien cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud, cuando cada familia tomó un cordero sin defecto, colocaron la sangre en los postes y en los dinteles, comieron la Pascua y vivieron. El Nuevo Testamento enseña que Cristo es nuestro Cordero de la Pascua. Juan el Bautista dice: mirad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo comenta que nuestra redención ha sido lograda por medio de Cristo, pues Él se presentó como propiciación por nosotros. El escritor de Hebreos declara que Cristo entró al lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos y becerros, sino con su sangre, una vez y para siempre, obteniendo una redención eterna. Este incomparable rescate a precio de sangre no solo nos libra de la esclavitud en la que estábamos, sino que nos faculta para conducirnos en un temor reverente a Él. Mis hermanos, esto está tan claro en la carta de Pedro. Miren, esta salvación es tan hermosa que no solo somos rescatados de una condición de esclavitud, sino que este rescate incluye una transformación de nuestra naturaleza para tener una vida nueva. Un hombre privado de su libertad puede ser librado de estar en la cárcel. Puede obtener una libertad física, pero su naturaleza sigue siendo la misma. La salvación provista de Dios no solo nos cambia de posición, nos da una nueva naturaleza. Una naturaleza capaz de obedecerle, capaz de conducirse en temor reverente todos los días de su vida. ¿Qué salvación tan grande es esta? Este rescate hace que pasemos de esclavos a libres, de enemigos de Dios a ser sus hijos, de pecadores a santos. Nadie más puede hacer esto, solo Cristo. Pedro enseña que este rescate fue determinado, fue establecido antes de que todas las cosas existieran. ¿Nota usted esta muestra de amor? Mire lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que Jesucristo derramaría su sangre para salvar a pecadores. Determinaron nuestra salvación aún antes de que cometiéramos pecado. ¿Qué amor es este? Pero fue manifestado en el momento en que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, vivió una vida sin pecado, fue voluntariamente a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, murió, pero al tercer día resucitó y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Pero esta manifestación sigue obrando plenamente en nuestro tiempo y será consumada plenamente cuando regrese por segunda vez. Los últimos tiempos de los que está hablando Pedro abarca aquel momento en que Cristo vino y concluye en el momento en que Cristo vendrá por segunda vez.
Esta salvación es pasada, presente y futura. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. ¡Qué gran salvación! Esta no es una salvación que nos rescata y nos pone en un lugar seguro, pero luego nos deja volver a ir a la prisión. Esta salvación no solo nos rescata de la esclavitud, nos deja imposibilitados para volver a la condición en la que antes estábamos. ¡Qué gran salvación es esta! Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, versículo 21, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro nos está enseñando claramente que gracias a ese rescate obrado por la sangre de Jesús, es que nosotros creemos. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto en aquella cruz, ninguno de nosotros podría creer en Dios para salvación. No tendríamos ninguna esperanza. Él tenía que entregarse para que nosotros pudiéramos creer. Pero no solo se entregó, resucitó para darnos una esperanza, pues estamos seguros que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y fue glorificado, y gracias a su gloria sabemos que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí intercede con poder todos los días de nuestro caminar en este peregrinaje. Esta salvación contiene la muerte de Cristo Jesús, su resurrección y su gloria. Y es gracias a esa muerte, a esa resurrección y a esa glorificación que nosotros tenemos una nueva vida capaz de conducirse en un temor reverente todos los días de nuestro peregrinaje. Es por eso que aquel que invoca a Dios como Padre es llamado a conducirse con temor reverente, pues esta solicitud es viable gracias a que hemos recibido una vida nueva. Cuando Cristo rescata a alguien, su vieja vida queda atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Y esto es una evidencia de lo que Dios hace, no de lo que tú y yo podemos hacer. Y esto debe entonces llevarnos a preguntarnos también varias cosas. La nueva vida es gracias al rescate que Dios obra en un creyente. Es una obra de Dios que se hace notorio en un corazón que se conduce con un temor reverente a Dios todos los días de su vida, aún en medio del sufrimiento. ¿Cuál es tu situación presente? ¿Puedes dar fe de que ahora, en tu presente, vives una vida nueva, totalmente contraria a la vieja vida que antes llevabas? Porque si aún sigues viviendo como vivías antes, por más que te esfuerzas, sigues deleitándote en el pecado, es porque no has experimentado este glorioso rescate. Y hoy necesitas invocar a Dios para salvación, para que por su preciosa sangre te lave, te limpie y te purifique,
para que por su preciosa obra en la cruz, esta vida de pecado que te ha gobernado hasta hoy, sea cambiada por una vida que ama a lo santo. Es algo que solo Él puede hacer, no tú. Así que el creyente entonces, en medio del sufrimiento, camina seguro de que puede clamar a Dios como Padre, pero que ese clamor al Padre debe estar acompañado de una vida que quiere agradarle y obedecerle. Si estas dos cosas no están juntas, es necesario pedir a Dios que nos rescate mediante Jesús. Pero mi hermano, también puede estar pasando que seas un creyente real, pero te estés escudando en el sufrimiento para vivir de una forma liviana y pecaminosa. Arrepiéntete hoy y pídele al Señor que te dé ese fervor por lo santo, pues es Él quien lo produce. Un deseo sincero y honesto de conducirnos rectamente, fieles a la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Sí, tropezaremos, pero estaremos acompañados de un deseo santo por agradarle. Este deseo de santidad, de conducirnos rectamente, no debe estar solo al inicio de nuestra carrera, debe permanecer hasta el final. La vida cristiana no es solo cómo iniciamos, sino también cómo terminamos. ¿Por qué? Porque ya fuimos rescatados. Porque ya tenemos una nueva naturaleza. Porque ya nuestra vieja ha quedado atrás y ya no nos gobierna. Nuestro actuar como esposos, como padres, como hijos, como jefes, como empleados, no puede seguir siendo el mismo que era antes, porque entonces ¿de qué fuimos rescatados? Si seguimos viviendo igual. Si verdaderamente hemos experimentado ese rescate, debe hacerse evidente en la vida que ahora tenemos. Que vuelvo, insisto, no es una vida que nosotros producimos. Es una vida que Dios da. Clamemos a Dios como Padre, pero no bajemos la guardia en nuestra responsabilidad de ser santos. Tenemos que ser santos y podemos ser santos porque Él es santo. Hoy muchos afirman amar a Dios porque lo invocan una y otra vez. Pero su vida es contraria a todo lo que la palabra dice. ¿Eres tú acaso uno de aquellos que dice amar a Dios con sus palabras, pero con sus acciones niega esas palabras? Sigues metido en negocios ilícitos, sigues maltratando a tu esposa, sigues maltratando a tus hijos, sigues mintiendo, sigues engañando, sigues haciendo lo malo. Mi querido amigo, porque estés diciendo con tu boca que amas a Dios, no es cierto, porque tus actos están mostrando que esas afirmaciones no son reales. Y te lo digo para que hoy por favor vayas a Cristo y le digas: oh Señor, rescátame de esta vida que he heredado de mis ancestros. Y dame esa nueva vida que solo tu sangre puede proveer. No te estoy preguntando si dices amar a Dios, te estoy preguntando, ¿tus acciones reflejan lo que tus palabras dicen? Porque entonces necesitas decirle: oh Señor, sálvame. Si una vida de amor a Dios no está respaldada por una vida de obediencia, no hay una vida de amor real. Y ojo, cuando hablo de obediencia no estoy hablando de perfeccionismo. No estoy hablando de creyentes que no vuelven a lidiar con su pecado, pues lidiamos con nuestro pecado todos los días, pero todos los días somos animados a no permanecer en él.
Así que hoy debemos regresar todos con una alta expectativa. Sí, hay momentos de sufrimiento. Podemos clamar a Dios como Padre, claro. Él no hace acepción en ninguno de sus hijos. En algún momento todos pasaremos por el fuego de la prueba. Pero cuando eso pase, el llamado es igual para todos. Debemos seguir reflejando el carácter de Cristo aún en los momentos de sufrimiento. ¿Y por qué? Porque hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Ya no podemos actuar en el sufrimiento igual que lo hacíamos antes. No podemos, porque tenemos una nueva naturaleza. Por eso la santidad ya no es algo gravoso. Es algo posible y es algo que anhelamos. Porque nuestro Dios es santo, por eso debemos ser santos. Deleitémonos en ese perfecto Padre, pero jamás, jamás lo acomodemos a un Padre permisivo, alcahueta y tolerante con el pecado. Pero tampoco lo veamos como un juez cruel, tirano e insensible. Él es amorosamente justo. Señor, muchas gracias por esta sección, por este llamado a ser santos, porque tú eres santo, en todo lo que hacemos y durante todo nuestro... Por recordarnos hoy que es posible, por la calidad de este rescate, que no solo nos libró de la esclavitud, sino que nos da una nueva naturaleza, la de hijos. Que haya coherencia en nosotros, que te invoquemos como Padre, pero vivamos como hijos obedientes, como Pedro lo enseña. Oh Señor, es gracias a lo que hiciste en la cruz que podemos creer, pero es gracias a tu resurrección y a tu glorificación que tenemos esperanza de que el día de nuestra muerte seremos resucitados juntamente contigo. Es por esa esperanza y esa seguridad de lo que tú hiciste que queremos conducirnos rectamente cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, porque las obras por las que hoy seremos juzgados, serán por las perfectas obras de Cristo Jesús. Pues mediante la fe, todos aquellos que hemos sido rescatados, nos ha sido imputada esa vida de obediencia que tú viviste, esas obras perfectas que tú efectuaste. Pero aunque seremos tratados según tus obras, somos responsables de que todas nuestras obras sean agradables al Dios vivo. No permitas que nos vayamos a un extremo ni al otro, ni a ser pasivos en la mortificación al pecado, ni vivir frustrados y agobiados al tener una idea equivocada de tu justicia. Un temor reverente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.